¿Está listo para escuchar la palabra del Señor? Estamos listos para escuchar la palabra de Dios. Amén. Amén. Hemos estado mirando este hermoso pasaje del libro de Mateo, capítulo 1, versos 18-19, y todos una vez más vamos a leerlo, ya que esta porción de las Escrituras nos aperturan a poder mirar con mayor profundidad lo que muchas veces sucede en el hogar, sucede en la familia, y que a veces no lo hemos llegado a comprender, y por falta de no comprenderla, el corazón del hombre y la mujer se ha afligido, se ha angustiado y se ha amargado y se ha enojado y ha llegado al punto hasta del divorcio, la separación y el maltrato. Pero si hay algo que Dios quiere es que la familia crezca, la familia desarrolle, la familia pueda cumplir el propósito por el cual Dios le estableció en la tierra. Amén. Así que vamos a la palabra en el libro de Mateo capítulo 1, verso, miramos del 18-19, por favor. Dice la Escritura: el nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Amén, gloria Amén. a Dios. Vamos a hacer una oración y iniciamos este hermoso tema, ya que Dios tiene muchas cosas que hablarte en esta mañana. Así que dile a tu hermano que está al lado tuyo: Dios te va a hablar de una forma personal. Dios te va a hablar en la forma personal. Amén, gloria a Dios. Ahí donde estás, ora conmigo. Dios de los cielos, yo te alabo y te doy gracias en el nombre de Jesús. Sé que tu amor es grande y tu misericordia son nuevas cada mañana. Venimos al trono de tu gracia por medio de la sangre de Cristo y declaramos que solo tu voz sea oída en nuestros corazones. Mas rogamos para que tú abras, Señor, y corras el pelo de nuestra mente, el pelo de nuestro corazón, y tu palabra se nos abra de tal forma y tal manera que aquello que por tantos años no comprendíamos sea aperturado hoy en toda gracia, revelación, sabiduría, inteligencia, discernimiento, para poder, Señor, establecer el propósito por la cual nos diste una familia, nos diste una esposa, un esposo, hijos, de tal forma que podamos desarrollar, crecer y vivir conforme a tu palabra. Amado Dios, gracias te doy en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén, Amén. y amén. Dale fuerte palmas al Señor, iglesia. Gloria a Dios. Permíteme decirte algo tan importante. Si bien es cierto, la familia tiene un diseño divino, y aunque tiene un diseño divino, no escapa de que sea visitado por los problemas y las dificultades y las adversidades. Viene el que está al lado tuyo. Las crisis y las pruebas le llegan a todas las familias de la tierra. Amado Dios. Todos tenemos que entender esta verdad. Hemos estado hablando la semana pasada a la familia de quién, de María y de José. Una familia que tiene un diseño, un propósito divino, pero no escapa de los problemas, no escapa de las dificultades, no escapa de las adversidades. Y a veces el no comprender que como familia pasamos momentos difíciles, es ahí donde surgen aquellas cosas que lastiman el corazón del hombre, lastiman el corazón de la mujer. Y qué decir, las consecuencias muchas veces lo van a pagar los hijos. ¿Y por qué pasa eso, pastor? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Hemos visto que en verdad, tanto la familia de José como María pasaron momentos muy difíciles, pero sin embargo, vemos como ellas resurgen a pesar de tantas circunstancias adversas, a pesar de tantas oposiciones. Como ¿cuál es, pastor? Bueno, el viaje que tuvieron ellos a Belén fue un momento muy desagradable. Mala coordinación, podemos decirlo, hacer las cosas alocadas, y muchas veces hemos escuchado esa voz decir de la mujer: no, por tu culpa, pues ya no tenemos ni un lugar donde descansar. ¿Dónde fueron José y María? Y justo ella estaba encinta, fue a dar a luz a un pesebre. Y no hay un mayor dolor para una mujer que está a punto de traer su primer hijo en una circunstancia tan adversa como la que ella tuvo que atravesar. ¿Y por qué pasan estas cosas, pastor? Muchas veces porque no hay preparación anticipada, no hay una programación,
Y a veces hacer las cosas así por así trae grandes consecuencias. Algo que de repente lo pudiste haber visto en tus padres y que todavía lo aplicas, de tal forma que vas a escuchar siempre esa voz de la mujer o de tu mujer decir: estoy cansado de que siempre lo hagas así. Estoy cansado que no cambies. Estoy cansado que tu vida siempre sea de esta manera. ¿Y por qué te lo dice? Porque hay cosas que no aportan a tu familia. Hay cosas que han venido más a ser parte tuya por tradición, por cultura. Y eso afecta a tu familia. Eso daña el corazón de tu mujer y afecta a tu hogar. Porque si hay algo que tú tienes que entender, es que si bien es cierto, la familia tiene batallas, y no solo las que el diablo te va a dar, no solo las que sus huestes y potestades van a hacerla contigo, sino aquellas que han venido a ser parte de ti, que no te suman a tu familia, sino que te restan. ¿Por qué? Porque esas cosas que vienen a ser parte tuya, que has llamado por tradición y cultura tu carácter, han venido lastimando corazones, tanto de tu marido como tu mujer, porque así te lo enseñaron tu mamá, así te lo enseñaron tu papá, así lo aprendiste en el mundo, pero te olvidaste que las cosas de Dios no tienen que ver nada con el mundo. Y si hay algo que la Biblia nos enseña, es que tenemos que despojarnos de todas aquellas cosas viejas para que lo nuevo venga sobre nosotros. Gloria a Dios. Entonces es aquí donde surgen las crisis. Es aquí donde surgen las adversidades, es aquí donde surgen aquellos momentos dolorosos. ¿Y sabes por qué? Porque cuando la cultura, la costumbre, la tradición priman, los valores se pierden. Viene el dolor, el sufrimiento, la angustia, los pleitos, los conflictos. Y a veces pasan dos cosas. Si hay buena comunicación, superan la adversidad y lo mejoran. Pero si hay simplemente tradición y hay patriarcado o matriarcado, esa familia está condenada a sufrir. Está condenada a lágrimas, a sufrimientos. ¿Y sabes por qué? Porque donde hay alguien que tome la posición de patriarcado, no edifica su casa, la destruye. Y si es al revés, es peor, activa maldiciones sobre su vida. Porque el día que la mujer tome el papel del hombre, ese día estará maldiciendo su matrimonio, su familia, sus generaciones. Yo sé que esto suena como machismo, no es machismo, esto es un principio. Y los principios no cambian, no mudan, no dejan de ser, permanecerán siempre así. ¿Y por qué? Porque la Biblia misma nos ha enseñado que la cabeza de la iglesia es Cristo y la cabeza de Cristo es Dios. Y si hay algo que Jesús quiere enseñarnos, es que en el mundo espiritual como en el mundo natural hay principios y son inquebrantables. Bájale un poquito el brillo. Por ello, mirábamos lo que la familia de José pasó. No fueron momentos fáciles. A veces decimos: oh, pero ellos, la mamá de Jesús, sí, tenía el diseño divino. Sí, señores. Pero pasaron momentos muy duros. Pasaron momentos muy difíciles. De repente van a hacerte recordar a ti lo que tú estás pasando. Pero, ¿qué tiene que ver con esto? Momentos donde muchas veces van a ser como la familia de José, que tuvo que huir de Egipto para escapar de Herodes ante un decreto de muerte. Y si hay algo que sufre más en nuestra vida, es cuando el hombre le tenga que decir: mi amor, vamos a tener que dejar el departamento porque no podemos pagarlo, así que vamos a tener que buscar algo más chico. Y si hay alguien que hay alguien que sufre más la mujer, porque dice: ay, de nuevo, ya tiene 2 rayadas la refrigeradora, Pepe, dice. ¿Quieres que lo sigan rayando más? Eso de subir 4 o 5 pisos. Ya está chancado mi cocina ya. Si hay alguien que sabe de eso, es la mujer. Pero a veces hay que renunciar a tantas cosas. Y no fue fácil a María y José dejar su tierra, su parentela, su trabajo, su familia. ¿Por qué? Porque la vida del niño corría peligro. Tener que sacar todas sus cosas y moverse de una ciudad a otra. Tú te pones a pensar un poco lo que está pasando aquí. Te digo algo, María no venía feliz. Dile que está al lado, ¿tú irías feliz? ¿Irías feliz?
Claro que no. Entonces podemos darnos cuenta que la familia de José y María no solamente fue eso. Imagínate que un día se le perdió el niño, el nene. Yo te aseguro que desde el momento que la mamá se enteró que tú perdiste al niño, vas a escuchar la voz de ella, del Espíritu Santo, del Padre, de todo el mundo en tu oreja. ¿Cómo, pastor? Yo te lo dije, ten cuidado, distraído eres tú. ¿Han visto que esto es algo que pasa? Y por cosas como esta, yo me imagino que al darse cuenta José que iba a casar con María y se dieron cuenta que el niño no estaba, ya era el camino de 3 días, yo me imagino que María le daba su café con leche a José. ¿Dónde estabas tú que no viste al nene? ¿Dónde estabas tú que a la hora que no te diste cuenta que subió al carro? José diría, pero yo pensaba que estaba contigo. Yo pensé que estaba con todos los niños. Y tuvieron que regresar, buscar al niño, y el niño estaba bien feliz con los grandes eruditos de la palabra en el templo, ahí conversando entre grandes. Impresionante. Pero momentos como estos nos hacen ver que como familia vamos a atravesar momentos muy difíciles. Algunas son problemas que te visitan, otras que tú vas a provocar, como el caso de Nabal, de lo que es Nabal y Abigail. Eso lo estábamos viendo en 1 Samuel 25:3. Esto lo hablé la semana pasada. No es mi punto, pero quiero refrescarte un poco, porque considero que cada familia que te he hablado van a aportar algo que de repente están siendo manifestados en tu familia, pero no te has dado cuenta que aquellas cosas que tú estás haciendo están lastimando todavía más y más el corazón de tu esposa, de tus hijos, o de repente el corazón de tu marido, porque a veces pasa eso. ¿Y por qué? Porque acá hay algo que tú y yo hemos visto en el caso de la familia de Adán y Eva, la familia de Abraham y Sara. Pero esta familia nos ha dejado un mensaje muy importante. Y permíteme empezar diciéndote que el primer enemigo que viene a visitarte para destruir tu familia, para destruir tu casa, para destruir tus hijos, es el egoísmo. Y lo vamos a ver. Lo vamos a ver porque es importante que nosotros lo definamos. ¿Por qué el egoísmo, pastor? Porque si tú no logras fusionar tu corazón con el de tu mujer, tienes un problema muy grande, muy grande. La Biblia dice, y el hombre se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dios no te quiere ver partido. Amén. Él quiere verte como uno solo. De tal forma que para lograr eso tenemos que ser de un mismo sentir, de un mismo pensar y de un mismo actuar. ¿Y por qué los conflictos? La Biblia dice, ¿andarán dos si no están de acuerdo? No. ¿De dónde surge el desacuerdo? De la falta de comunicación en realidad. Amén. La falta de confianza, la falta de respeto mutuo. La falta de oración es un factor esencial para mantener la paz en el corazón del hombre. Sí, Señor. El amor de Cristo que nos constriñe y nos enseña a hacer las cosas, lo cual dice Corintios 13, quien todo lo soporta, quien no hace nada indebido, no se jacta, no se envanece, no deja de ser, es lo que hace que la familia prevalezca y permanezca, aún a pesar que los conflictos, las adversidades puedan tener magnitudes altas. Amén. Gloria a Dios. Pero si nosotros no estamos mirando qué es el egoísmo y no lo definimos en su estado natural, ¿cómo podremos librarnos de ello? Porque hay personas que piensan que eso es normal. Otros dicen, no, es que yo soy así. Y no lo están considerando como un peligro dentro de su familia. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Fácil. A ver, acércate y dile, a ver, a tu marido, ¿sabes? Ya me cansé de esos platos de 20 años, quiero algo nuevo. Y si él te dice, bueno, cuando se rompan todos me avisas, tú te vas a dar cuenta que hay un problema muy grande. A veces la mujer viene a decirte, ay, tengo una gana de comerme unos helados, y él te mira y sigue caminando.
como que no escuchó, no entendió y todo ese asunto. ¿Por qué, pastor, pasa eso? Porque hay un problema en el corazón. Y el problema del corazón es egoísmo. ¿Por qué? Porque el que es egoísta busca lo propio, lo suyo nada más. Y no está dispuesto a compartir. Segundo, busca su propia satisfacción personal. Tercero, aquella actitud que muchas veces siempre está en la posición de solo recibir y nunca dar. Y es la indiferencia ante otros en sus crisis que están pasando. Si esto es lo que está pasando contigo, dile que está al lado tuyo. Yo creo que ya es tiempo de arrepentirte. Ya es tiempo de arrepentirnos. Amén, sí, Señor. ¿Cómo librarnos de ello? Porque el egoísmo es tan grande que a veces podemos ver que la esposa está cansada y nosotros simplemente pasamos por inapercibidos. O a veces podemos ver que si tenemos niños pequeños, ellos no tienen mala noche porque de repente les duele el estómago, tienen gasecitos, y nosotros solamente queremos pensar en dormir y que se le arregle la mujer como pueda. ¿Tú te has preguntado por un momento dónde están aquellas palabras que un día declaraste cuando lo conociste? ¿Tú te has preguntado en algún momento qué pasó con aquella promesa que hiciste en ese altar, donde lo amarías en lo bueno, en lo malo, en la enfermedad, en la crisis? ¿Dónde quedó? Y estas cosas han llevado que la familia pase por momentos tan difíciles. Porque el egoísmo muchas veces no edifica la relación, no edifica a la familia. A veces llegamos a un punto donde canalizamos toda nuestra esencia solo entre la mujer y los hijos y desconectan al marido del asunto. Y esto también es muy dañino, muy peligroso. A veces los maridos se van a sentir desfasados, segundo plano. ¿Por qué? Porque para la madre también tiene ese aspecto donde simplemente su prioridad es los hijos y el marido ya no está. Recuerdo esta palabra de un hombre que vio esta escena donde una madre ya con 35 años de casada tenía todos en la mesa, sus hijos sentados, y ella se acercó y sirvió a su marido, sirvió después a sus hijos, sus nueras y todos los que estaban en la mesa. Y un hombre que miraba le preguntó, disculpa, le dijo, pero ¿por qué siempre te he visto que tú sirves primero a tu marido y después a tus hijos? Ella levantó el rostro y le dijo, porque con él me casé y con él voy a envejecer, pero mis hijos estarán un corto tiempo y de ahí se irán. ¿Cómo no voy a amar a aquel que un día me amó y aquel que me va a acompañar todos los días de mi vida? Gloria a Dios. Porque mis hijos hoy los tengo, mañana se irán, pero este viejo conmigo se va a quedar y tengo que cuidarlo, tengo que honrarlo, tengo que respetarlo. ¿Cuánto entendemos eso en la vida? ¿Cuánto vivimos por principio y no por cultura o no por tradición? Porque hoy en día se han cambiado los papeles. Ya no es el marido el fundamento de tu casa, de tu matrimonio, por principio y por honra, sino ahora son los hijos. Hemos cambiado eso. Pero ¿te has preguntado cómo está el corazón de ese hombre? Desfasado, desatendido, con falta de cariño, de afecto, de amor, porque al hijo le dice te amo, a los nietos le dice te amo, pero ¿y al marido qué? Gloria a Dios. Dile que está tuyo. No solo tú vives de amor, dile. No solo yo vivo de amor. Hombres, díganle a sus mujeres, no solo tú vives de amor, dile. Nosotros también necesitamos esa palabra, necesitamos ese abrazo, necesitamos ese aliento, necesitamos esa motivación. ¿Por qué? Porque en verdad
nosotros somos conscientes de que al final de nuestros caminos nos vamos a quedar solos. Y es normal que los hijos un día estén a nuestro lado y un día se vayan. Pero nunca debe cambiar nuestro principio. Entonces el egoísmo ha venido a trabajar tanto en el corazón de la gente que muchas veces no se han dado cuenta cómo muchas veces hacen sufrir a sus parejas. Y eso pasa viceversa. A veces más es el amor a los nietos que el amor a su propio marido. Por eso que el marido ya no quiere estar en casa porque ya nadie lo ama. ¿O tú estarías en un lugar donde no te amen? No, Señor. Así es. El hombre también se va a quedar donde se sienta que lo aman, donde se sienta que lo respetan, donde se sienta que lo estiman, donde se sienta que lo valoran, donde se sienta que se siente cómodo. Ahí se queda el hombre, pero deja de atenderlo y te va a decir chao. Y viceversa. Porque a una mujer también le va a pasar lo mismo. ¿Y por qué? Porque a veces tanto es nuestro egoísmo que pensamos más en nosotros mismos que en verdad en las personas que están tan cerca de nosotros. Y eso no es bueno, ¿sabes por qué? Porque eso lastima, daña, eso trae juicio en tu hogar. Y si hay algo que el diablo va a usar, esa actitud, es para romper tu pacto con Dios, es para traer disolución en tu familia, es para establecer más la cultura, la tradición, que los principios que Dios te da por su palabra. Dile que está al lado tuyo, vamos a tener que romper esas culturas, esas tradiciones. Tenemos que romper esas tradiciones, hermanos. Gloria a Dios. Amén. Es impresionante poder darnos cuenta que estas cosas han traído tanto problema. Por ello que cuando tú vas a la palabra del Señor en el libro de Filipenses, ven conmigo rápidamente, en el capítulo 2, versos 3 y 4, vamos a encontrar que para vencer a este egoísmo tenemos que aprender a amar. Tenemos que aprender a vivir en humildad, tenemos que aprender a vivir en servicio. Pues si hay alguien que tiene un problema en ese aspecto, déjame decirte que la única forma de combatir el egoísmo es con amor, con humildad y con servicio. No podrás vencer esa actitud errada, egoísta, si tú no estás consciente de que tu vida empieza primero ahí. Dice Filipenses capítulo 2, versos 3 y 4, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con qué, con humildad, estimando cada uno a quienes, a los demás como a sus superiores, a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino que cada cual también por los de los otros. También por lo de los otros. Si hay algo que Proverbios dice, hablando de la mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Es una mujer que ha aprendido a honrar a su marido. Ha aprendido a hacer muchas cosas y su marido la halaga, lo estima y lo aprecia. ¿Cuántos maridos diríamos amén de la mujer que tenemos? A ver, nadie. Dios santo, me equivoqué en la iglesia, me voy. No hay caballeros, Padre. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo igual. Cuando tú vas a la palabra de Dios en Mateo 22, 39, Jesús nos dejó esta verdad diciendo, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es tu prójimo? Te pregunto. ¿Quién es? Bueno, si tú eres hombre, tu mujer. Idóneo. Si tú eres mujer, tu marido. Amén. Ese es tu prójimo. Amén. Pero qué duro es ver cómo tú cambias los principios. Después de Dios sigue el otro, tu prójimo. Y otros cambian ese principio. Y cuánto daño se hacen y cuánto dolor en el corazón del hombre y de la mujer. ¿Por qué? Porque no han entendido, de verdad. Algunos han cambiado estos principios por el trabajo. Han cambiado por las cosas materiales. Han dado por prioridad a otras cosas antes que a Dios. Por eso hoy las mujeres sufren. Si hay algo que desearía el hombre que ha entendido estas verdades es decir, Señor, yo quiero salir de eso, no quiero ser igual.
A veces nos afanamos tanto por las cosas de esta vida cuando hay muchas cosas que podemos rescatar. Y mucho más si tú ves a la Escritura, que nuestra vida se ha sido dado a través de Cristo como un ejemplo muy grande para vencer a estos enemigos que vienen a atacar tu casa, tu hogar, tu familia, tu matrimonio. Marcos capítulo 10, verso 45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino vino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Y si tú vas a la Escritura, el libro de Efesios te va a decir: maridos, amad a vuestras mujeres. Siempre me ha impactado de ese verso. ¿Sabes por qué? Porque la orden de Dios para todos los hombres es que tenemos que amar ¿a quiénes? A las mujeres. No nos pide que le entendamos. Nos dice que lo amemos. Nada más. ¿Y por qué Dios diría que lo amemos nada más? Porque el verdadero amor cubre multitud de errores. Si bien es cierto, la mujer es la ayuda idónea y los que cometemos más errores somos nosotros, ¿verdad? Por eso Dios nos pone ayuda. Pero si hay algo que vamos a tener que reconocer, es que la mujer cuando llegó a este mundo, vino con 2 antenas parabólicas, iglesia. Ellas están muy sintonizadas. Pero cuando el hombre vino a esta tierra, vino con uno solo. Y todavía vino chueco. O sea, hay cosas que al hombre le va a costar entender. Por eso no te asombres un día cuando te equivoques y la mujer te diga: yo te lo dije, yo te advertí, cabezón, no me hiciste caso. Te dije que no vayas, no lo compres, no era necesario, ya te endeudaste ahora, ¿qué vas a hacer? Y el hombre es que se rasca la cabeza, no sabe qué hacer. Y es aquí donde muchas veces nosotros tenemos que entender este aspecto, ¿verdad? Tenemos que entender por qué. Porque verdaderamente Dios ha hecho algo muy grande en la vida del hombre. Es que como Jesús, dice la palabra, vino ¿a qué? Vino a servir y a no ser servido. Y vino a dar su vida en rescate por mucho. Sabes que tu vida, ya seas hombre o mujer, tiene un propósito. Y ese es el mismo sentir que Jesús nos enseña. Que hemos venido tú y yo a servir. Por eso lo he dicho muchas veces. El hombre y la mujer, que el día que se dejen de servir mutuamente, ese día van a tener más problemas que nunca. ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque fuimos llamados para servir. Yo te sirvo, le digo a mi esposa, porque te amo. Y ella me dice: yo te sirvo a ti porque te amo. Pero el día que yo me deje de servirle a ella, ese día voy a ganarme la Tercera Guerra Mundial. Y aunque no lo creas, es así. No proveas para tu casa, ¿qué crees que va a pasar? No te involucres en las cosas de la casa, ¿qué crees que te va a pasar? No limpies la sala, ¿qué crees que te va a pasar? Premio no te van a dar, eso te lo aseguro. ¿Y por qué? Porque en casa es el trabajo de todos. Cuando dicen amén, Amén. es trabajo de todos. Papá, mamá, hijos, de todos. Y esto es algo que tenemos que entender. No es solamente un problema para la mujer. No, esto es un trabajo de todos. Pero hay cosas que papá tiene que hacer y hay cosas que mamá tiene que hacer. Y el día que cualquiera los deje, las consecuencias lo pagarán tus hijos. Y esto es importante entenderlo. Por eso cuando miramos nosotros la Escritura, lo vuelve a decir en Juan, capítulo 13, 14, 15, cuando dice la palabra: pues si yo soy el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también tenéis que lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo he dado para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. Dios nos insta a que aprendamos a servir y no nos cansemos de hacer lo bueno. Y todo lo que hagamos, hagámoslo como para Él. Pero ¿qué pasa cuando tú lo haces al ojo y no lo haces como para el Señor? Ya me cansé, ya que se ha creído ¿Crees que yo soy una máquina? ¿Crees que yo soy un robot? ¿Crees que me he hecho de acero? ¿Crees que soy joven? Y reniegan, y se amargan, y se olvidaron lo que Dios nos dijo.
que todo lo que tenemos que hacer, hacerlo como para Él, Señor. Señor. Dile que está al lado tuyo, la vida es una siembra, dile. La vida es una siembra. Solo asegúrate que tu semilla sea buena. Que sea nuestra semilla buena, hermano. Y si tú crees que de repente esa parte egoísta no te ha llevado a crecer como familia, no te ha llegado a crecer como pareja, entonces es tiempo que tienes que pedir ayuda a Dios. Porque hay cosas que a veces no vamos a poder superar. Pero hay un Dios que todo lo puede. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. La Biblia dice en Ezequiel 36, 26, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, dice la palabra, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. La falta de dirección de Dios, la falta de vida de Dios, la falta de una comunión con Dios, a veces lleva al hombre y su naturaleza humana no edificar su casa, sino destruirla. O desconocer de la verdad de la palabra de Dios, en vez de llevar una vida de bendición, una familia lo lleva a una vida de maldición, porque dice la Escritura, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no velara por la casa, en vano vela la guardia. ¿Sabes en qué parte de la Escritura puedes llegar a creer que tú solo lo vas a poder hacer en tus fuerzas? Que tú solo vas a poder transformar el corazón del marido. ¿En qué parte de la Biblia crees tú que puedas creer que Dios no es alguien que le interese la familia? Si en verdad todo nació en Él y va a terminar en Él. Por eso cuando Dios le dijo a Abraham, Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Y sabes por qué? Porque es una familia establecida y constituida por una fe verdadera. Es una familia que tiene como roca a Jesucristo como nuestro Salvador. Gloria a Dios. Amén. Y si una familia tiene a Jesús como su roca de salvación, no hay ríos que cuando golpeen con ella la hagan caer, y no hay vientos que golpeen con ella que la hagan derrumbar. Porque si Cristo es tu esperanza, entonces el mundo puede tener esperanza, iglesia. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Tu vida, tu familia es una luz de esperanza al mundo. A veces, la otra vez escuché decir a un predicador estas palabras y me dejó mucho que aprender. Le decía, a veces hemos sentido que la familia pasa momentos difíciles de oscuridad y de tinieblas. Y han venido siendo semana tras semana, meses tras meses, hasta años. Y le hemos dicho, Señor, ya no doy más. Ya no aguanto más al gárgame del marido que me tocó. O la tigresa del oriente que me enviaste. Pero ¿has notado que Dios no te responde? ¿Has notado que no ha cambiado nada? Ya han pasado 2 años. Y el hombre decía, ¿y te has preguntado por qué? Y la voz de Dios vino diciéndole, yo los creé para que sean una luz en este mundo de tinieblas. Y hasta que ustedes no brillen, yo no los puedo sacar de donde están. Amén. Porque, ¿qué valdría si Dios te saca de las tinieblas y te lleva a otra tiniebla? ¿En qué cambiarías tú? En nada. Entonces Dios te deja con tus problemas hasta que tú brilles. Amén. Tú luzcas a Cristo en tu corazón, para que después te lleve como un modelo al mundo y brilles en esa gente que anda en oscuridad y en tiniebla. Pero ese proceso duele, ese proceso verdaderamente causa muchas cosas, pero si Cristo es la roca tuya, entonces entenderás el propósito de todas las cosas que te ayudan a bien. Amén, gloria a Dios. Solo que a veces no entendemos, estamos tratando de manipular a Dios con nuestros sentimientos y olvidamos el propósito de Dios como tu familia. Porque cada familia tiene un propósito. Y la tuya y la mía no escapa del plan de Dios. Así que dile que está al lado tuyo, no te hagas el loco, dile. No nos hagamos loquitos. ¿Y eso a raíz de qué? De que Dios está esperando que seas tú la esperanza del vecino que está al lado tuyo, que no ha encontrado todavía una solución a su problema, pero hoy Dios te la va a dar, amén. Dios te da la solución y te dice, echa fuera de tu corazón el egoísmo, amén, echa gloria fuera a de Dios. tu corazón la mezquindad, echa fuera de tu corazón todo aquello que no ha sido en mí. Y si hay algo que va a vencer es el amor, la humildad y el servicio.
Amén, gloria a El Dios. servicio, la Biblia dice aquel que no provee para su casa es peor que un incrédulo. ¿Sabes? Si hay algo que muchas veces el mundo va a ver a través de ti, es a Cristo. Aleluya. Amén, Por gloria a eso la Dios. Biblia es clara cuando dice, si Jehová no edifica la casa, la palabra edificar significa construir, establecer, fundamentar. Si Cristo no es el centro de tu corazón, en cada mañana, cuando te levantas antes de salir al trabajo y oras y confías en Él y encomiendas en Él tus problemas, tus circunstancias, tus adversidades, déjame decirte que tú estás edificando tu casa con tus fuerzas. Tú estás estableciendo tu casa con tu sabiduría. Tú estás estableciendo tu casa a tu manera, pero no es Cristo el centro de tu corazón. Porque cuando Cristo está reinando y está edificando, tú puedes pasar por fuego y no te quemarás. Amén. Pasarás por agua y no te anegarán. Amén. Porque si Cristo está en ti, entonces no hay problema, ni circunstancias, ni adversidades que puedan quebrantar un corazón que ha creído y ha confiado en Dios. Amén. Amén. David lo dijo, aunque un ejército campare a mi diestra y a mi siniestra, no temerá mi corazón. Gloria a Dios. Amén. No temerá. Porque alguien que tiene una vida de comunión con Dios, alguien que ha puesto a su roca como a Cristo como la esperanza eterna, es una persona de fe, es una persona que llama a los momentos difíciles, oportunidad para ver la gloria de Dios a favor Amén. suyo. Gloria a Dios. Es el momento de establecer la palabra profética, es llamar las cosas que no son como si fueran. Es ahí donde se establecen los futuros profetas. ¿Sabes por qué? Porque en los momentos de crisis es oportunidad para aplicar la fe en medio de tus problemas. Sí, Señor. Amén. Pero si está saliendo de tu boca, ay, que no tengo, ay, que no hay nada, ay, que no puedo, ay, que no hay para mí. Déjame decirte que no es un lenguaje de fe. Estás sobrando en tu humanidad. Y te darás cuenta de que Cristo no es el centro de tu corazón. Porque si fuera Cristo, aprenderías a profetizar. Aprenderías a llamar las cosas que no son como si fuera. Y no te fijarías en las circunstancias naturales que están a tu alrededor, sino te remontarías en los lugares celestiales para tomar todo poder y autoridad sobre toda hueste, sobre toda potestad y cualquier demonio que se levante contra tu vida. Por lo cual la Biblia dice muy claramente que los que confían en Él jamás serán avergonzados. Gloria a Dios. Las crisis que pasa la familia o las que tú has pasado han sido por muchos factores que no han estado como fundamento en tu corazón. Y ha sido Dios a través de la oración. Y segundo, la palabra. Por eso que no has podido activar esa fe poderosa que Dios ha dejado para los que creen en su nombre. Aunque para el mundo es locura, pero dice para los que creen es poder de Dios. Amén. Si hay algo que no has notado en la vida tuya, ha sido esa deficiencia. De tal forma que mi cuenta te ha dado, pues este enemigo número uno, que es el egoísmo, te ha hecho creer que dejar de hacer lo que en un inicio hacías te podía hacer mejor. Pero yo creo que es tiempo de volver a las sendas antiguas. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Gloria a Dios. ¿Cuáles sendas antiguas? Aquellas cosas que antes hacías y decías cuando llegaba tu mujer o cuando llegaba tu marido. Esas palabras que daban vida al corazón cansado y agotado, al corazón cargado. ¿Por qué? Porque era el amor quien guiaba tu corazón. Era el verdadero amor y la humildad la que te hacía no desmayar para perseverar en momentos difíciles y dificultades y adversidades. Las crisis llegan a la vida del hombre y la mujer cuando nos salimos del centro, del fundamento que es Cristo. Y involucramos ese egoísmo que es manifestación de tu humanidad sin Dios. Y esto ha hecho tanto daño en la familia. Si no, pregúntate por qué el hombre quiere dejar a la mujer. O por qué el hombre es capaz de dejar su hogar por otro. Porque solo piensan en ellos. Y viceversa, no le voy a culpar al hombre solo. Eso también pasa en mujeres. Que tienen el valor de poder dejar a su marido y a sus hijos y irse a una nueva aventura. Porque consideran que son felices. Y que ya no hay amor en el corazón de ellos. ¿Por qué pasa eso?
Porque dejaron a su Señor y a su Creador. Santo. Dejaron sus fundamentos. Solo viven hoy en su humanidad. Y los que aún conocemos la palabra de Dios, nos hemos apegado más a la costumbre que a los principios de Dios. Porque es fácil, ¿verdad? Es fácil ser tú la tigresa del oriente en tu casa, donde tú haces lo que quieres. Tú haces, tú dices y todos tienen que hacer lo mismo. Es fácil. Pero ¿no te has preguntado todo lo que está pasando? ¿Y cuántos principios estás quebrando? Es fácil ser tú un padre patriarcado donde tú haces y deshaces. Pero ¿no te has preguntado cuánto dolor hay en tu mujer y en tus hijos por la forma como vives? Sales en la mañana, regresas en la noche, solo comes y duermes y ese es tu sistema de vida cíclico. Nunca te has sentado con tus hijos a conversar, a decirle cómo estás, cómo te sientes, cómo te va el estudio. O de repente quizá ir y decirle, hijo mío te amo, hija mía te amo. Abrazarlo, darle un beso a tu mujer. ¿No te has preguntado cuándo fue el día en que dejaste de hacer estas cosas y que hoy aquella flor que un día recibiste está todo seco? Y todo lo que le ha quedado solo son espinas. ¿Por qué pasa eso, pastor? Pasa porque hemos olvidado nuestros fundamentos. El egoísmo ha sido tan grandemente establecido en el corazón del hombre que en vez de edificar ha lastimado demasiado las familias. Y algunos ni cuenta se dan porque piensan que están bien, ¿no? Ni cuenta se dan. Y yo creo que esta mañana es una mañana para decir, Señor, perdóname. Aleluya. Amén. Me comí un buen pollo y no le traje ni la patita siquiera al marido. ¿De verdad? Es impresionante lo que les estoy compartiendo. Eso pasa. Gloria a Dios. A veces nosotros pecamos en muchas cosas. Ay, tengo una calor, me comí un heladazo. Y la mujer te mira. La vas acá. Y yo, ¿no te acordaste? Y yo creo que estas cosas tienen que cambiar. Dile que está al lado tuyo. Esto tiene que cambiar. Esto tiene que Todas las malas cosas tienen que cambiar, hermanos. Corintios 10:24 dice, veamos por favor. Vamos al primer libro de Corintios tocando este tema. ¿Y saben por qué? Tenemos que reconocer que tiene que salir del corazón del hombre. ¿Cuántos quiere ver cambios en su vida? Amén. Entonces tiene que salir esa forma egoísta. Porque el segundo punto que viene a ser la humildad tiene que ver mucho con este aspecto del egoísmo. Porque la humildad nunca piensa en él, sino siempre piensa en los demás. La Biblia dice en este pasaje de 1 Corintios 10:24, dice de esta manera, ninguno busque su propio bien, sino de qué. Sino el de otro. ¿Cuál es tu propósito como mujer y varón? ¿Pensar en ti o pensar en la otra persona? La otra Jesús persona. lo dijo, mejor es dar Que recibir. Santo Dios. Pero a veces solo pensamos en nosotros. Yo tengo que reconocer en ese aspecto también. Nadie es perfecto, soy tu pastor, pero soy tan humano como tú. Amén. Y que a veces nos pasa, déjame decirte. Pero la razón por la que te comparto es porque es importante reconocer, porque hay que ser humilde para decirle, Señor, me equivoqué y no lo vuelvo a hacer. Amén. Tengo que traer un cambio, tengo que traer una transformación. Aún mismo en el verso 13, verso 4 y 5, lo dice también, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es fantasioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. ¿Quieres vencer el egoísmo? Busca ese amor de Dios, iglesia. Busca el verdadero amor de Dios que transforma, que renueva, que fortalece y que puede aún sanar las heridas de tu corazón. Amén. Amén. Porque en el camino vamos a pasar muchas cosas, pero te aseguro que si Dios está contigo, muchas de esas cosas serán sanadas, como dice la palabra, yo hago la herida y yo la sano. Proverbios 11:25 vuelve a afirmar esta verdad.
Y lo dice porque es momento de que tú y yo ya empecemos a ver la vida desde otras perspectivas. Dice la palabra, el alma generosa, ¿qué? Será prosperada. Y el que saciare, él también será saciado. Dile que es lado tuyo, nunca te canses de servirte. No importa si tu marido es un Gargamel. Oh, santo Dios. Ahí sí se ríe, ¿no? Santo. Porque la Biblia es clara. Aleluya. El alma generosa será prosperada. ¿Cuántas mujeres quiere que en la vida le vaya bien? Amén. Dice la palabra, sé generosa. No te canses de hacer lo bueno. Y todo lo que tengas que hacer, hacerlo como para el Señor. Amén. A pesar que me diga, pastor, pero no se parece nada al Señor mi marido, porque es un desgraciado. Aleluya. Como un día una mujer hizo esta oración. Ay, pastor, ya no doy más. ¿Qué pasa? Ya hice la oración al Señor por mi esposo. Qué bueno, digo. Sí, hice la oración así. Señor, si Él no va a cambiar, llévatelo. Qué fácil, ¿no? Pero déjame decirte que Dios no te va a contestar por eso, pues. No, Señor. Porque Dios te dio el marido que tú necesitas. Amén. Gloria a Dios. Así que, si no mueres a esa forma de pensar egoísta y cumples tu función, como dice la palabra, como ayuda idónea, ese hombre no va a conocer a Cristo. Santo Dios. Pero es tiempo de cambiar, es tiempo de vivir una vida diferente. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que ha llevado a momentos críticos en la vida y la familia? Y este es un problema. Un enemigo muy letal, que muchas mujeres lloran por esto. El exceso de compromisos y de agotamiento físico. Santo Dios. Deben recordar la historia de aquella mujer con aquel marido que se fueron a un congreso de pastores y había llegado como invitado un profeta. Y todos en la fila estaban allí con sus esposas, bien bonitos, expectando el mensaje. Cuando en esto el predicador se bajó y cuando llegó a la fila de esta pareja le dijo al hombre, deja a esa mujer porque tiene marido. Y se fue, caminando, hablando en el público. La mujer le vio al marido, comenzó a caer sus lágrimas. Y las demás mujeres que estaban ahí, porque recuerden, era un evento de pastores con sus esposas. Todas las mujeres sacaban la cabeza a ver, aquí verlo. Tú sabes que somos santos, pero todavía queda acá. Y la mujer se sintió tan avergonzada. Yo me imagino que con la lágrima le diría, llega a la casa, te mato. El hombre decía, pero yo no he hecho nada, soy inocente. Pero compórtate, mujer, cálmate. ¿Cómo que deja a esa mujer que tiene marido, que acaba de recibir en tu cara y lo niegas? Más o menos esas escenas son las que se presentan cuando la mujer es impresionada por una noticia como esa. Y el predicador se dio cuenta, déjame decirte, que lo que estaba pasando, porque la gente todos volteaban el cuello para mirar, ya no le estaban prestando atención al predicador, y el predicador volvió y se paró de nuevo donde estaba el hombre, le dijo, deja a esa mujer que tiene marido, dice el Señor, porque tu mujer anda llorando, porque nunca estás ni en el almuerzo ni en la cena. Deja la iglesia que tiene marido, Dios sabe cuidar a su novia. Tú dedícate a tu mujer, dale tiempo a tu mujer. El hombre agachó la cabeza y muchos de los que estaban allí abrazaron a sus mujeres y comenzaron a llorar. ¿Y saben por qué? Porque hay momentos donde la mujer se ha sentido que no puede más, porque no puede competir con la iglesia. ¿Y qué le toca? Uno, se resigna, o dos, se posiciona. Y déjame decirte que ese es el problema de mucha gente. Cambiar las prioridades de tu vida y ya solo dar lo que te queda, porque a veces hay personas que le han dado tanto tiempo a su trabajo que ya no tienen ni tiempo para estar con los hijos, menos con la mujer. Y si llega a dormir y a roncar nada más.
¿Y te has preguntado tú que ella que es de papel, cartón, de acero, que cree que no quiere conversar, cree que ella no quiere manifestar sus sentimientos, sus temores, sus prejuicios, y no está la persona indicada? ¿Por qué a veces surgen estos tipos de disoluciones matrimoniales, de divorcios? Porque el hombre nunca está en casa. A veces encuentra un amigo que toma el papel y el lugar que le toca al marido, y ahí comienzan los sentimientos cruzados, ahí comienzan las confusiones sentimentales, y al punto que llegan hasta el adulterio. ¿Por qué? Porque el hombre dejó de hacer lo que tenía que hacer. ¿Y por qué lo hizo? Porque estaba tan enfocado al trabajo, tan enfocado a su proyecto, tan enfocado a las cosas materiales, y ha olvidado sus fundamentos, sus principios. Y eso ha traído crisis en su relación. Eso ha traído crisis en su familia. Y ha traído dolor y sufrimiento. Porque a veces llegan cargados, cansados, renegados, y todo lo que hacen es gritar, y todo lo que hacen es... Y hay casos en el mundo donde el hombre entra borracho, toma todo el día, toma toda la semana, porque supuestamente está cargado. Y se va con los amigos, y a veces no nos damos cuenta de la escena que está pasando. ¿Por qué? Porque hay algo que ha comenzado a tomar el lugar que solo le pertenece a tu mujer. Hay algo que le pertenece a tu marido, y la mujer hace lo mismo. Cuando la mujer se mete más con la familia, está con papás, con mamás, siendo casada, teniendo hijos y teniendo marido, y desfasa al hombre, y comienza el hombre a sentirse preocupado, el hombre comienza a sentirse celoso, el hombre comienza a sentirse que está desfasado, y comienzan los problemas, y comienza la amargura, y comienza todo. Y no se están dando cuenta que están haciendo las cosas mal. ¿Por qué? Porque la mujer le da más a los papás su tiempo. El hombre llegaba, la mujer no estaba en casa porque estaba con papá. El hombre llegaba y en las reuniones que a veces el hombre quería que ella esté con él, ella siempre decía: no puedo porque tengo una reunión con mi padre, tengo una reunión en mi casa, tengo una parrillada, tengo una picaronada, y nunca estaba en casa y nunca participaba. Y aunque parezca mentira, esto es un problema que en su tiempo va a ser una bomba atómica que va a destruir tu matrimonio, va a destruir tu hogar y a tus generaciones. No te estás dando cuenta, porque tú te sientes que estás bien porque eres un buen proveedor económicamente, pero déjame decirte que el amor y el sentimiento no se compra con plata, sino con tiempo y muy buena calidad de tiempo. Amén. Y es algo que de repente a nosotros como hombres nos cuesta mucho entender eso, porque hemos creído, la cultura y la tradición ha dicho que solamente hay que tener techo, casa y ropa y comida. Y eso, a eso lo llamamos ser buen hombre. Pero yo puedo decirte que eso no es ser buen hombre. El buen hombre es aquel que se sienta, conversa, oran, comparten como familia. No cualquier tiempo, el mejor tiempo. Y que no es su prioridad el trabajo, sino es su casa. ¿Sabes? Estas cosas, y aunque parezcan algo que de repente tú has llegado a pasarlo en tu vida, han sido factores que muchas veces han sido motivo de discordia, de pleitos. A veces cuando más nos enfocamos en el sistema de que más estamos con los hijos y no estamos con el marido, ya trae problemas eso. Trae problemas, trae dificultad. Los que han pasado por eso saben lo que estoy hablando, y los que no han pasado, cuídense. Porque en verdad el exceso de compromisos y agotamiento físico hace que aún en el área conyugal, sexual, haga que tu mujer se levante como la tigresa del oriente en la mañana. Por eso no te sorprenda cuando un día tú digas: mi amor, hay desayuno, anda, prepáratelo tú. Claro, porque en la noche no vio ni siquiera las estrellas ni los cometas, porque te dormiste como una piedra y roncaste todavía. ¿Y cómo crees que quedó tu mujer? Tu mujer quería conocer el paraíso, pero lo que te tocó fue visitar el infierno. Por eso la mujer cambia, porque ella vive hormonalmente. Su estado es así. Y es algo que como hombres nosotros tenemos que aprender a comprender y a evitar. Gloria a Dios. Y eso ha traído tanto daño
tanto daño en la vida. Pero si fueras a la palabra del Señor y te darías cuenta que Jesús, que conocía la gran responsabilidad que tiene el hombre y el gran deber que tiene el hombre, a él invita y le dice en Mateo capítulo 11, verso 28, vengan a mí todos los que estáis ¿qué? Cargados y agobiados, y yo les daré El descanso. descanso. Tenemos que reconocer, si no tenemos una vida de Dios en oración como hombres, vamos a dañar nuestra familia. Igual te digo, mujer, si no tenemos una vida de oración en Dios y aprender a confiar y a descargar todos los problemas que puedan pasar en nuestra vida, en nuestra familia, no vamos a hablar, vamos a vomitar delante de la persona que amamos. ¿Qué significa eso, pastor? Vas a hablar con cólera, con ira, te vas a amargar la vida. ¿Y por qué? Porque vas a escuchar esta palabra. Yo también estoy cansado, yo también trabajo, yo también soy humano, me canso. Me canso de cocinar, me canso de lavar, me canso de limpiar, me canso de planchar tu ropa, me canso de estar mirándote al perro también, me canso. Y tiene razón. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que buscar fuerza en Dios y comprometernos unos a otros. ¿Por qué? Porque solo acercándose a Dios en oración podemos lograr encontrar esa paz que solo Él nos sabe dar. Él nos dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da. Si hay algo que le hace falta a muchos hombres y mujeres, es meterse un buen tiempo de oración y aprender ahí a recibir esa paz que solo Dios lo sabe dar. Amén. Pero ¿qué pasa cuando la mujer no quiere buscar a Dios y piensa que lo puede hacer todo con su fuerza? Ahí es donde sufre. Ahí es donde se amarga la vida. Ahí es donde queda chuquizada. ¿Por qué? Porque no estableció sus principios en su vida. Qué importante es reconocer en la vida y aprender a decir no. Porque no todo va a ser sí, iglesia. No todo. Tanto hombres como mujeres tenemos que aprender a decir no, con mucha sabiduría. Pero hay mujeres que le dan hasta lo máximo, hasta que la batería llegue a 0. Y eso no es bueno. No es bueno. Porque ya no tienes fuerza para leer la Biblia. Ya no tienes fuerza para buscar a Dios en oración. Y si tú dejas a tu Dios, lo único que va a quedar en ti es una masa de carne. Y yo les digo que vivir en la carne es un mal negocio. Mal negocio. Entonces cuando veas a tu mujer renegar, a tu marido renegar, cuando veas que ya no hay paciencia, ya no hay paz, date cuenta que hay un problema muy grande. Algo ha tomado el lugar que solo le pertenece a Dios. Y tienes que volverte a Él con todo tu corazón. Por eso cuando decimos, tenemos que aprender a decir no, tiene que ver con lo que Eclesiastés dice 3:1. Todo tiene su momento oportuno. Hay tiempo para todo lo que se hace debajo de ¿qué? Debajo del cielo. Hay momentos donde vamos a tener que decir, no puedo, cariño, lo siento. Y ahí tiene que ir tallar, ¿quiénes? Los hijos, el esposo. Pero ¿qué pasa si te vas a creer que eres una supermujer? Te vas a cansar. Y cuando tú estás cansada, hombre, mujer, te vas a amargar. Y cuando tú comienzas a amargarte, vas a comenzar las heridas en tu corazón. Y cuando vienen las heridas, ya no vas a hablar, vas a vomitar. Y cuando tú ya comienzas a vomitar, ya no hablar, ahí va a comenzar tus problemas. El diablo estará tomando ventaja en todo el gobierno de tu casa. No lo queremos que eso pase, pero lamentablemente hay familias que lo dejan que eso suceda. ¿Y por qué? Porque no tienen la capacidad de entender y comprender lo peligroso que es tratar de creer que todo lo podemos hacer nosotros. A veces es bueno delegar, dile el que está al lado tuyo. A veces es bueno delegar. Eso fue el consejo que le dijo Dios a Moisés en Éxodo capítulo
18, 17, 18 le dice, no está bien que lo que haces, te fatigarás tú y se fatigará también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oh, qué tremendo es poder ver cuando vas a una persona y dice, hermanito, ¿por qué no vas a la iglesia del pastor? Tengo muchas cosas que hacer. Desde que me levanto pensando que voy a cocinar. Y ahí tengo que limpiar, preparar el desayuno, tengo que servir. Y con la misma que acabo de lavar todos los servicios tengo que ir al mercado. Y cuando estoy haciendo el mercado, estoy cocinando y estoy lavando. Y cuando estoy cocinando y lavando, tengo que atender, tengo que lavar los servicios, tengo que limpiar la casa de nuevo porque lo dejaron sucio. Y después que tengo que limpiar la casa, tengo que ahora lavar la ropa. Y después que tengo que limpiar la ropa, tengo que estar mirando a los hijos, tengo que enseñar al colegio. Y tengo que hacer, y después, no puedo, pastor, no puedo ir a la iglesia. Estoy muy cansado, no tengo tiempo. ¿Y cuántos hombres han dicho lo mismo a Dios? No tengo tiempo, Señor, de ir a la iglesia porque tengo que trabajar hasta los domingos. No tengo tiempo. Pero míralo cómo están. Cansados, cargados. Santo Dios. Ya no hay esa fe, no hay esa palabra que edifica en sus bocas. Solo hay amargura, enojo, pleito, distensiones, líos. Por eso a veces es importante aprender a delegar. Aprende a confiar en los demás. No lo van a hacer como tú, pero bueno, vale el intento. Amén. Vale el intento. No lo harán la primera, en la segunda, de repente en la quinta lo hacen como tú lo haces. Pero enséñale. No lo hagas tú, pues ya tus hijos tienen 35 años, ya tienen bigote. Vamos, que limpien la casa, que entren a la cocina. Enseña al marido a cocinar también. ¿Por qué? ¿Por qué quieren ser supermujeres? Aleluya. ¿Por qué? Todo lo quieren hacer ellas. ¿Cuándo te das tú cuenta que una mujer está súper cansada? Porque a veces viene al culto y está así. Estoy oyendo. Se nota que están cansadas. La batería la tienen a rojo, ya está latiendo ya. Está como el semáforo ya. Luz. Dile que está a tu lado. Hay que aprender a delegar. Hay que aprender a delegar. No todo lo vas a hacer tú. Todo lo Tienes que aprender a cuidar tu cuerpo. Tienes que aprender a cuidar tu mente. Ay, pastor, ya no doy. A veces lloran las pobres. Estoy tan cansado. Encima duele que el desgraciado del marido que tengo está con otro. Y yo que viví mi juventud. Wow. Encima tienen que lidiar con esas cosas. Pero, ¿qué dice la Biblia respecto a que aprendas a cuidar tu mente y tu cuerpo? Dice la Escritura en 1 Corintios 6, 19, 20. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y por tanto honren con su cuerpo a Dios? Dile que está al lado tuyo. Tú no eres una máquina. eres una máquina. También, aún hasta las máquinas descansan. Amén. Amén. Aún le dan mantenimiento a las máquinas, le cambian las llantas, hacen bajada de motor. Aún hasta la máquina tiene descanso. ¿Y tú cuándo? Señor mío. Yo nunca me voy a olvidar esa palabra que mi esposa me dijo un día. Yo cometí errores, creo que un día lo conté. Salí en la mañana, no rezaba hasta el día siguiente porque me quedaba visitando toda la familia y a veces hasta me hacía vigilia en la casa donde me quedaba. Pero un día mi esposa me tuvo que decir, pero te estás perdiendo lo mejor de la vida. Y es cuando tus hijos están pequeños. Porque un día crecerán, ¿cómo es? Y si no en mi casa. ¿Y qué recuerdo vas a tener de ellos? Me dio mucho que pensar. Y yo dije, de verdad, es cierto. Tengo esa oportunidad de estar con ellos. Pero también mi corazón ardía por estar en la calle, predicando, enseñando, haciendo vigilia y hasta el día siguiente venir. Pero tuve que aprender algo que de repente muchos pastores todavía no lo han aprendido. Cuando la Biblia dice que el hombre que gobierna bien en su casa, gobernará bien en la iglesia. Sí, Señor, amén.
Si tú tienes la capacidad de amar a tu mujer y a tus hijos y enseñarles ese amor, esa gracia, la misericordia de Dios, eso vas a hacer en la iglesia. Pero si no has aprendido en casa a ser buen sacerdote, a administrar a tu mujer y a tus hijos con oración, con la palabra, tampoco eres digno de estar en la iglesia. La gran deficiencia que muchos ministros tienen es que son buenos predicadores, tienen mucha oratoria, pero míralos cómo están sus hijos. Nunca me olvidaré esa entrevista que le hicieron al hermano Pablo. Cuando el periodista vino le dijo, si el Señor te dijere, hermano Pablo, te voy a regresar 20 años, ¿qué te gustaría cambiar? Agachó la cabeza él y con lágrimas en los ojos dijo, me gustaría estar en la graduación de mi hijo de la universidad. Me gustaría estar en el día de su boda. Y me gustaría estar en el nacimiento de mi primer nieto. Hoy mi hijo no quiere nada del Evangelio. ¿Te has dado cuenta? Cuando la verdad dice la palabra ir y predicar el Evangelio, ¿dónde? Primero, ¿quién? La familia. Primero, ¿quién? Vamos, que dice Familia. tus amados, tu casa, tu marido, tus hijos. Si tú no tienes el valor de salvar a tus hijos, ¿cómo puedes ir a predicarle a una vida ajena? Gloria a Dios. Si tú no tienes tiempo para dedicarle a tu mujer, hablarle a la mujer tuya, a tus hijos tuyos, el Evangelio, enseñarle la palabra, ¿cómo te puedes atrever a predicarle a la gente perdida? Si tu familia está perdida, iglesia. Dios. A veces tanta ignorancia en este aspecto. Y eso ha llevado a que muchas familias sufran, déjame decirte. Y por causa de eso, muchos han retrocedido. Porque mi prioridad mía es tu familia. Amén. Me importa tu familia. Gloria a Dios. Y me gustaría verlas todos aquí, tus hijos aquí. ¿Sabes por qué? Porque estas verdades, no sé cuánto tiempo me volverá a tomar para volver a hablarla. Pero si has estado atento a lo que te estoy hablando, yo sé que tu familia va a ser fuerte, sólida y poderosa. Amén. Gloria a ¿Sabes Dios. por qué? Porque estas verdades definen lo que tú eres en Dios. Si estás dispuesto a cambiar en tu forma de vivir equivocada. Si estás dispuesto a dejar la tradición y volver a buscar lo verdadero. Cuando nosotros no tenemos todo ese conocimiento de todo lo que pasa a la familia, estamos cayendo en muchas crisis. Y dentro de ellas son nada más y nada menos por ignorancia. No voy a tratar de acabarlo, son muchos enemigos, pero quiero que quede claro en tu corazón de que los dos primeros que te acabo de nombrar son tan peligrosas como las que te falta todavía aprender. Pero hoy tú tienes la autoridad para echarlo fuera de tu vida, fuera de tu matrimonio, fuera de tu hogar y también de tus generaciones. Que tus hijos tengan la esperanza viva que a través de ti seas el modelo que ellos puedan imitar para que mañana más tarde tus hijos tengan una familia sólida, no por palabras, sino con ejemplo, con tu vida misma, que es ser un verdadero cristiano. Ponte de pie, déjame hacer una oración por ti en esta hora, ya que tenemos Santa